Hola, muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de tener aquí a Mónica Pimentel, que nos va a acompañar en la charla de hoy. Tenemos un tema súper interesante y muy ad hoc a este mes, que este mes es para la concientización sobre el síndrome de Down. Entonces, me pareció padrísimo que Mónica aportara con el título que el pronóstico no es el diagnóstico. Así que bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Agradezco muchísimo que estés en este espacio para platicarnos sobre tu experiencia profesional y personal y sobre todos estos conocimientos sobre el síndrome de Down. Bienvenida, Mónica. No, pues muchas gracias a ti, María Elena, por brindarnos este espacio. Muchas gracias a Laura, ¿no? Mami de Andrés, que nos buscó este espacio para seguir concientizando acerca del síndrome de Down. Y pues bueno, buenas noches a toda la audiencia que está aquí también acompañándonos, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues vamos a esperar un poquitín, vamos a dar unos minutitos para Ok. que se vayan viendo más. Recuerden, todos pueden poner sus preguntas, todas sus dudas, sus inquietudes en el chat para irlas resolviendo. Aprovechen a Mónica Pimentel ahorita estos minutitos que la tenemos aquí, porque la verdad es que tiene una experiencia súper amplia, tanto a nivel personal como profesional. Así que, ¿quién mejor para hablarnos sobre este tema que Mónica? Y quiero también hablar sobre toda tu experiencia. Mónica es psicóloga y ella da consulta privada psicológica, también en la cuestión de tanatología y orientación familiar. Da acompañamiento emocional, de discapacidad y de síndrome de Down. También ha impartido y continúa impartiendo muchas pláticas sobre la discapacidad, el duelo y aspectos generales del síndrome de Down, inclusión, habilidades sociales, funciones ejecutivas y límites en la discapacidad. También da atención psicológica a personas con discapacidad. Es vocal del Consejo de Atención Integral para Personas con Síndrome del Down, del DIF y CREE Morelos. Está afiliado a la CONFE, Confederación de Discapacidad Intelectual de la Ciudad de México, y es directora de CENCALI, que es el Centro de Orientación Familiar. Así que rescatamos los puntos más importantes porque la verdad es que es muy extensa su experiencia, pero creo que con esto se pueden dar una idea de todo lo que hay detrás de Mónica. Sí. Ah, es que no te escuché, disculpa, María Elena. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ya, ahí ya te escuché, se me fue, perdón. Ah, perfecto. ¿Algo más que nos quieras compartir? Yo me leí tu experiencia profesional a grandes rasgos, pero ¿hay algo más que quieras compartirnos sobre esta cuestión? Sí, pues mira, María Elena, la verdad es que efectivamente yo de profesión soy psicóloga, pero hace 7 años que mi hijo nació justamente con síndrome de Down, ¿no? Nuevamente me vuelvo a volcar en todos estos temas porque me di cuenta que me hacían falta involucrarme para poder apoyar a mi hijo, para poder apoyar a más familias, pero principalmente teníamos que abocarnos a nosotros como familia emocionalmente, porque en una primera instancia, en un primer momento, si como familia no estás emocionalmente bien, ¿no? Y no has aceptado esta parte del diagnóstico, no has elaborado este duelo, pues entonces es un poquito más difícil el proceso de adaptación para las personas y además la inclusión, ¿no? Es lo que tanto estamos buscando. Entonces, en ese sentido, fue que desde hace 7 años hacia acá, pues bueno, todo lo que has mencionado me he volcado a estarlo estudiando, ¿no? Sobre orientación familiar, sobre tanatología y actualmente pues estoy terminando una especialidad en enfoque centrado en la persona. Y justamente es para esto, para poder seguir apoyando a otras familias. Y también me di cuenta de esta necesidad de este acompañamiento emocional en las personas con discapacidad intelectual.
porque me he encontrado solamente que muy pocas personas lo hacen y esto también es importante porque algunas familias en ciertas etapas, sobre todo cuando ya son jóvenes y adultos, ellos lo están buscando, ¿no? Y entonces de repente han llegado a pedir atención y les dicen, no, no lo puedo atender porque no tiene un lenguaje fluido, ¿no? O no lo puedo atender porque pues no conozco acerca de esta condición. Entonces, es ahí donde yo vi también esta necesidad y obviamente también abrimos el espacio no solamente para atender a esas familias que viven en situación de discapacidad, sino también a la persona que lo vive. Y así es como hemos empezado también a atender a personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down para tener este acompañamiento y también a familias con otras discapacidades, porque también nos llegan, ¿no? Nos han llegado con hidrocefalia, nos han llegado con discapacidad intelectual solamente, o también algunas con autismo, y ahí nosotros los empezamos a remitir a asociaciones o a grupos terapéuticos, que esa es una también de nuestras funciones, remitirlos para que ellos puedan ser atendidos. Ay, pues qué interesante toda esta experiencia de la que nos hablas, Mónica, porque creo que se fusionan dos cosas muy interesantes. Una, tu profesión, ¿no? Una profesión en la que pues trabaja con la persona, ¿no? Trabaja con estas cuestiones, tanto a nivel emocional, intelectual, social. Y luego cuando nace tu chiquito, pues obviamente me imagino que te hace redireccionar tu camino. De alguna manera, aunque estás en el campo que habías estudiado, pues obviamente te vuelcas a una cuestión que pues es de suma importancia para la sociedad, porque a pesar de que ahorita ya hay más conocimiento, donde ya hay más inclusión, creo que todavía nos falta muchísimo, ¿no? Y qué bueno poder encontrar instituciones y personas especializadas, preparadas y profesionales que pues puedan abordar desde la familia hasta la persona con discapacidad, porque como dices, finalmente pues se vive un duelo, ¿no? Cuando hay una discapacidad hay un duelo que la familia tiene que pasar, que tiene que vivir para poder seguir adelante y poder acompañar a este chiquito. Así es, así es. Y ahí justamente, tú lo mencionas ahorita, María Elena, es donde empieza esta parte de la inclusión, ¿no? Con la familia, ¿sí? Aceptando el duelo y aceptando este diagnóstico, no como para ponerle una etiqueta, ¿no? Sino para saber desde dónde vamos a partir y qué programa de intervención vamos a seguir. Es como cuando, ¿no? Tú puedes ir al médico y de repente el médico te dice, ¿sabes qué? Tienes diabetes, ¿no? Entonces, bueno, el médico te dice, pues bueno, este es el tratamiento a seguir para que tengas una mejor calidad de vida. Lo mismo pasa, ¿no? En el síndrome de Down o cualquier discapacidad. Una vez que ya tienes el diagnóstico, vas a tener más claridad sobre qué camino seguir, qué terapias vas a necesitar. Y así vamos a poder lograr justamente esta inclusión familiar y que ya después se va extendiendo a la parte escolar, a la parte social y a la laboral, que al final es lo que queremos, ¿no? Claro, lo que se busca es una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad respetuosa e informada sobre todos estos temas, porque a pesar de que estamos en el 2020, sigue habiendo pues mala información, sigue habiendo pues comentarios que no son acertados, ¿no? Precisamente por ignorancia. También hay ciertos niveles donde pues se sigue escondiendo a las personas que tienen una discapacidad y que no es fácil hablar de ello, ¿no? Y como lo mencionas, yo creo que ante todo es la individualidad, ¿no? A pesar de que haya un diagnóstico de lo que sea, de diabetes, de síndrome de Down, de TDA, de autismo, de cáncer, de lo que sea, cada individuo lo va a manifestar de manera distinta, aunque hay características y cosas que son similares y que pues son propias del diagnóstico de la enfermedad, del padecimiento, de lo que sea, pues no podemos dejar a un lado que cada individuo pues es distinto, cada uno tiene su historia, su personalidad, su entorno. Así es, así es. La verdad, sí, eso es lo que buscamos y sobre todo esta parte de el poder aprender a respetar las diferencias, ¿no? Hemos hablado mucho, ¿no? En algunos otros espacios donde vemos que la discapacidad, pues, es un constructo social, ¿no? La sociedad es la quien determina muchas veces tú sí puedes o no puedes porque tienes una discapacidad.
Sin embargo, si empezamos a buscar y a mirar a todas las personas, pues podemos darnos cuenta que todos tenemos limitaciones, ¿no? Y entonces, ahí justamente ahorita con el síndrome de Down estamos migrando a otro tipo de modelo para poder mirar para poder mirar al síndrome de Down. Anteriormente se miraba desde el punto de vista de un modelo médico, ¿no? En donde la persona tiene una condición genética y obviamente se ven todas las complicaciones médicas y no vemos más allá de, ¿no? Sino que es una persona que es mucho más vulnerable médicamente y que a lo mejor por eso es una limitante que él pueda estar incluido en la sociedad. Y actualmente empezamos a hablar de un modelo de apoyos. Y en este modelo de apoyos ya estamos viendo qué es lo que necesita la persona para poder potencializar sus capacidades, ¿no? Y entonces cuando empezamos ahorita, estamos en este proceso como de transición, de migrar de un tipo de mirada a hacerlo desde otro lugar, pues bueno, es ahí donde ahorita se nos abren mucho más las puertas, ¿no? Además de que existe la tecnología y de que las familias cada vez estamos más unidas y más preparadas para justamente potencializar las capacidades de nuestros hijos. Entonces, ahorita estamos como que en esa nueva mirada, ¿no? Hacia las personas con síndrome de Down y que la verdad, los que lo estamos viviendo ahorita es mucho más padre, ¿no? O lo vivimos de una manera un poco más fluida, ¿no? Un poco más llevadera, en el sentido de que las familias antes, tú bien lo decías, los escondían, ¿no? Justo porque no tenían toda esta información. Te oigo un poco cortada, Mónica. Los paradigmas de hace 20, 30 No años sé si soy yo, pero te escuché un poquito cortada. muy distintos a los que hoy tenemos, ¿no? Ya voy. Es que te escuché un poquito cortada. Ya creo que se fue, ¿verdad? Se fue a mí. Sí, te oí cortada y se fue la imagen, pero creo que alcancé a captar la idea, ¿no? De esta cuestión que antes pues se escondía, ¿no? Las personas con síndrome de Down y lamentablemente mucho menos, pero sigue habiendo estos casos. Entonces, qué padre que puedas acompañar a las familias porque esto pues hace la diferencia, ¿no? Una familia acompañada Sí. y esto de estar, a ver, creo que hay. Veo tu imagen congelada. Ahí ya está. Ahí ya está. Ay, sí. Esta tecnología, ¿verdad? Que nos estamos adaptando. Exacto, y pues bueno, nada podemos controlar y esta es una de las tantas cuestiones, así que es parte de... Sí, 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 mil disculpas. No, no te preocupes. Te digo que creo que alcancé a captar la idea de que antes la gente se escondía, ¿no? Con este tipo de padecimientos y de enfermedades y de discapacidades, y sigue en la actualidad, aunque mucho menos, pero yo creo que lo fundamental es no sentirse solos en esta parte de la paternidad, ¿no? Mucho más cuando hay una discapacidad y cuando se tiene que vivir un duelo, ¿no? Que piensas que el mundo se te viene encima, que nadie la está pasando igual que tú. Entonces, poder empatizar con alguien que ya vivió y que ya pasó por lo que tú estás pasando y que puede darte el apoyo emocional y la información adecuada, pues no tiene precio, ¿no? Y de hecho, te comparto aquí algunos comentarios de Marilú y de Alina y de Dalia, que todo tu apoyo ha sido fundamental. Ahora a mí se me fue la luz. Qué lindas, muchas gracias. Sí, sí pasa. ¿Y qué es el síndrome de Down? ¿No? Se habla mucho de esto, pero a lo mejor nos hace falta más información clara y concreta. ¿Qué es, Mónica, el síndrome de Down? Pues mira, si lo vemos desde el punto de vista médico, pues el síndrome de Down, pues es una condición genética que justamente en el par 21 existe un cromosoma extra. Es decir, nosotros, tú, yo, la mayoría de las personas tenemos 46 cromosomas y ellos tienen 47.
¿sí? Eso lo podemos ver desde el punto de vista médico. Si lo vemos desde el punto de vista de las familias, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos como una característica más. Una característica más de la persona y que solamente, ¿no? Como te decía, si nos ajustamos a este modelo de apoyos, pues entonces diseñamos a partir de ahí estrategias y también diseñamos apoyos que ellos vayan a necesitar y materiales para que ellos puedan potencializar sus capacidades, ¿no? ¿No? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo lo ven en las escuelas, pues bueno, lo ven tal cual como una discapacidad, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada quien desde su trinchera y desde dónde estés trabajando, muchas veces es como lo puedes conceptualizar, ¿sí? Pero si lo unimos, al final del día, lo que todos queremos es la inclusión, ¿no? Que obviamente nos cuesta pues un poco de trabajo porque todavía hoy en día nos falta que haya más médicos preparados para decirte este tipo de noticias de una manera más adecuada, ¿no? De hecho, quiero aprovechar ahorita este comercial y decirles a todos los profesionales que se dedican a cualquier cosa, a dar este tipo de, entre comillas, malas noticias, ¿no? Pero hay un libro que se llama Cómo dar las noticias, la primera noticia, el primer acto terapéutico. Y lo pueden descargar de la página de Down 21, Down España, y es por el doctor Jesús Flores Veledo. Y entonces aquí se hizo un estudio de mujeres españolas de cómo recibieron la noticia cuando les dijeron que su hijo nació con síndrome de Down. Y entonces la mayoría de ellas reporta que no fue la mejor. Y entonces de aquí partimos de que depende cómo la familia reciba la noticia, pues obviamente es también cómo va a vivir el duelo la familia, ¿no? Porque si de por sí ya es un bebé que uno no esperaba, ¿no? Uno esperaba algo diferente y cuando te llega con una discapacidad es muy doloroso porque sí lo es, ¿no? Creo que todos lo hemos vivido o a lo mejor habrá personas que no, ¿no? Porque como decíamos, todos somos diferentes. Pero cuando tú recibes una noticia en donde te dicen, pues es que justo ayer platicaba con una mamá de un joven de 40 años de aquí de Morelos, ¿no? Y me decía, a mí me dijo el doctor que no iba a caminar, que no iba a hablar, que no iba, bueno, todos los no. Y resulta que hoy su hijo es pintor, ¿no? Y que tiene su hijo 41 años y hace unos años le empezaron a enseñar a leer y el joven respondió y está aprendiendo a leer. Entonces, si tú de primera instancia recibes este tipo de noticias y además el poder que tiene un profesional, ¿no? Sobre el otro, porque yo tengo el conocimiento y entonces el conocimiento es poder, pues entonces ahí sí puedo ejercer esta parte y decirle al otro, pues tu hijo no, y la familia se queda, pues sí, yo no sé nada sobre esto, efectivamente mi hijo no va a poder hacer nada, ¿no? Y entonces las familias se quedan en duelo por mucho tiempo, hasta que encuentran a alguien que les dicen que las cosas pueden ser diferentes. Y ese es uno de los objetivos por el cual hicimos la asociación, ¿no? Para poder acompañarnos, para que este duelo sea mucho más llevadero y sabernos como mamás y como papás que no somos los únicos que tenemos un hijo con síndrome de Down y que además no somos los únicos que en ocasiones nos sentimos tristes, vulnerables, enojados, frustrados, pero también muy felices, ¿no? Eso sí, somos todos muy felices, amamos a nuestros hijos intensamente y pues bueno, en este mundo de la discapacidad, la verdad es que es un subir y bajar, ¿no? Sobre todo esto y sobre todo las emociones y los sentimientos. Y justo tenemos un comentario de Laura que dice, qué importante que los médicos también se sensibilicen para dar un mejor acompañamiento a las familias, pues a veces son ellos quienes ponen etiquetas limitantes. Y justo lo que dices, ¿no? La parte humana, desde cualquier trinchera que te encuentres, desde la educativa, desde la parte médica, yo creo que pues finalmente dar este tipo de noticias o cualquiera, estás trabajando con y estás dándole algo a otra persona. Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? La forma, ¿no? El cómo lo voy a hacer puede hacer la diferencia de cómo lo va a tomar una familia, ¿no? Pues el duelo tal vez va a estar, pero pues uno deposita, ¿no? Sobre todo en los médicos, pues toda la confianza y entonces lo que digan ellos, o sea, es a veces, pues, ley, ¿no? Cuando de repente también a esas historias dices, pues sí, pues ahora le voy a echar más ganas y de ahí mucha gente tiene como el esfuerzo, las ganas, todo de salir y
pues muchas historias como las que nos platicas, ¿no? De joven que se convirtió, que es pintor y que tenía tantas limitantes, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Todos sensibilizarnos desde cualquier lado que estemos. Así es. Sí, sensibilizarnos los médicos, sensibilizar a la sociedad y también los profesionales, los terapeutas, los maestros que trabajan con personas con discapacidad y en este caso con síndrome de Down. Hay algo que es fundamental y es que deben de creer en nuestros hijos y deben de creer en su potencial y que ellos son capaces de hacer grandes cosas. Porque cuando el profesional también no cree, porque eso también pasa, pues nada más te entretienen al chico, ¿no? Y entonces estás en una escuela y llevas años y pues el niño nada más pues va a entretenerse, ¿no? Y hacer como, entre comillas, una vida social. Y no, eso tampoco es inclusión, ¿no? Entonces, los niños van a la escuela también a aprender, no nada más van a esta parte de socializar. Ellos tienen que también adquirir habilidades sociales, pero también habilidades académicas. Y con los terapeutas pasa lo mismo. Fíjate que en una ocasión me pasó, estábamos en una reunión con una terapeuta que no es del estado de Morelos, lo quiero aclarar, y entonces ella no sabía que yo soy mamá de un niño con síndrome de Down, nada más sabía que tengo una asociación, ¿no? Y entonces me dice, no, es que fíjate que yo tengo una mamá, ¿no? Que su hijo tiene síndrome de Down, tiene tantos años, y ella dice que su hijo sí es capaz de aprender a leer y escribir. Entonces las expectativas de la mamá son muy altas, y la verdad es que eso no es posible, ¿no? Yo dejé que terminara y controlando por acá mis ojos para que no se me salieran, ¿no? Así de, no, pues claro que se puede, ¿no? Así, ¿no? Controlando un poco mis emociones. Y entonces yo dije, bueno, ¿no? Ya cuando ya terminó, pues le dije, pues, ¿qué crees? Que sí se puede y te lo puedo comprobar porque yo soy mamá de un niño con síndrome de Down. Hemos encontrado las terapias adecuadas para él. Y entonces le empecé a explicar este tipo de terapias que había con ciertas técnicas, ¿no? Y ella me decía, es que no las conozco, ¿no? Pásame los datos. Entonces también a veces pasa que el mismo terapeuta o el mismo maestro también etiqueta, ¿no? Y no tiene esa confianza y no cree en nuestros chicos porque también es falta de conocimientos y porque siguen atados a estos estigmas y creencias de hace 20, 30 años donde no se podía, ¿no? Cuando hoy en día, de verdad, María Elena, me encantaría que vieras toda la cantidad de niños que hoy están incluidos en escuelas regulares, que sus mamás están haciendo todo lo que está en sus manos para sacarlos adelante, ¿no? Y que ese amor que ellas sienten por sus hijos, de verdad, es impresionante. Apenas hace unos días estábamos compartiendo fotos de nuestros hijos en el chat y de verdad no sabes qué emoción y qué felicidad me da verlos crecer porque ya hace como 3 años que formábamos aquí el grupo y entonces los vas viendo, ¿no? Cómo ellos van, potencializando todas sus capacidades y de verdad se nota. O sea, aunque yo no los vea, simplemente en una foto puedes ver a un niño cómo va avanzando en su mirada, en su postura, en su sonrisa. O sea, lo puedes ver en todo. Y entonces, cuando nos juntamos muchas mamás, ¿no? Entonces sabemos que esto sí se puede cambiar. Y entonces también invitamos a los maestros a que se informen, a que pregunten cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle para enseñarle a una persona con síndrome de Down, ¿no? Y aún terapia y que para ellos son muy favorecedoras. Claro, y aquí pues tenemos todos que seguir informándonos, ¿no? En el momento en que nos llega algún paciente, algún alumno, ¿no? En el área que nos encontremos, pues yo creo que pues tenemos el diagnóstico, pero hay que ir más allá, ¿no? Y yo creo que aquí también, así como hay una individualidad, conocer a la familia es un aspecto también de suma importancia, ¿no? De qué están haciendo con el niño, cómo empezaron, que, o sea, también puedan los maestros y los profesionales saber, ¿no? Dónde se encuentra cada una de las familias, ¿no? Con estos chiquitos. Y creo que es algo muy importante que es la inclusión, ¿no? Y que a veces se ha malentendido la inclusión como si fuera nada más incluirlos en la sociedad o dentro de un salón de clases para entretenerlos, como decías, cuando la inclusión va pues mucho más allá. Así es, así es. Esta inclusión dentro de las escuelas no es solamente para tenerlo ahí, ¿no? Es que el niño va a participar dentro de las actividades de la escuela,
¿no? Que si va a haber una exposición de música, bueno, pues que ellos estén participando. Si va a haber un bailable, que ellos también estén ahí también participando, bailando, ¿no? Que si se van de excursión, que la persona también vaya, ¿sí? Entonces, sí, la escuela tiene que romper muchas barreras acerca de esto y se tienen que animar a hacerlo, porque si no, pues evidentemente, si yo me encontrara con una escuela que no me ofrece todo esto, pues bueno, me tengo que dar la vuelta y me tengo que ir, porque no voy a estar pagando una colegiatura tanto tiempo y que mi hijo solamente lo entretenga. Pues para entretenerlo tengo una televisión en casa, ¿no? Entonces sí necesitamos que los profesionales nos apoyen mucho en estas cuestiones, porque esto que estamos comentando ahorita, no te imaginas cuánto pasa. Y además, otra de las cosas que sucede y que yo siempre les digo a los papás, estén alerta, ¿sí? Que muchas veces en las escuelas particulares no los registran, ¿no? Ante el IEBEM, no los dan de alta y entonces pasan años, años, años y resulta que no hay ningún certificado, ni de preescolar, ni certificado de primaria. Y eso obviamente está en contra de la ley y no se puede hacer. Entonces es muy importante, ¿no? De que estemos alertas y verificando que nuestros hijos realmente estén inscritos. Porque el día de mañana, estas nuevas generaciones de familias que nos estamos informando, que nos estamos haciendo fuertes para sacar adelante a nuestros hijos, es que queremos que un día ellos tengan un trabajo. Y así como en Argentina hoy en día ya hay una persona que ya es pensionado con síndrome de Down, ¿no? Pues también nosotros vamos a necesitar que nuestros hijos tengan esos certificados, porque en un futuro es un empleo y que van a poder tener un IMSS, ¿no? O un derecho al ISSSTE, ¿sí? Y para eso que vamos a necesitar estos certificados. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que estar muy alertas como familia de que estén cumpliendo también con la ley en las escuelas, ¿no? Principalmente eso pasa en las escuelas privadas, ¿eh? En las públicas eso no pasa porque ahí sí se meten en severos problemas. Uh-huh. Sobre todo que hoy la ley está de nuestro lado, ¿no? Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque pues son cosas que a lo mejor tú das por hecho y que no tienes idea y hasta que ya pasan los años, pasa el tiempo, pues ves que no, ¿no? Y entonces, pues parte de la inclusión es esto, ¿no? Que pueda recibir la misma calidad de documentos, de información y de educación que el resto de los niños. Así es, así es. Y además, como decíamos ahorita, ¿no? En el nombre de la charla, el diagnóstico no es el pronóstico. Una cosa es ¿no? Lo que diga la medicina, lo que esté escrito, pero otra cosa es en la práctica, ¿no? Ya cuando tú lo ves y ves que tu hijo de verdad en la casa es capaz les encanta ayudar, no te imaginas, ¿no? Ellos están felices en la casa cuando, ¿no? Yo por ejemplo le digo a Juan Pablo, vente, ayúdame a poner la mesa, sí, ayúdame a tener las camas, sí, ¿no? Ellos quieren participar de esta vida en familia, de esta vida en sociedad. Entonces, cuando tú ves todas esas ganas, dices, claro que se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué no extender esto y que no nada más sea en el hogar, sino también ellos que tengan una participación en la sociedad, ¿no? Y que puedan asistir como cualquier persona a cualquier lugar sin necesidad de decir, oye, es que voy a traer a mi hijo porque tiene, por ejemplo, quiero llevarlo a una escuela de natación, pero siempre tenemos que estar con él y tiene síndrome de Down, ¿no? Porque siempre estamos como mamás con ese como pendiente que tenemos por ahí, ¿no? Para ver si nos lo van a aceptar o no, cuando esto no debiera ser así, ¿no? Sería simplemente, vengo a inscribir a mi hijo, ¿no? Quiere tomar clases, quiero que aprenda, o ya sabe, está en este nivel, ¿no? Eso sería algo que como madres nos encantaría poder ser muy libres y decirlo, ¿no? Fíjate que ahorita me acordé de cuando mi primer hijo que tiene 10 años entró a la escuela. Pues ya, yo hablé a la escuela, claro que sí, me dieron la cita, fuimos a ver la escuela, las instalaciones, nos encantó, al otro día él entró a la escuela. Y después, ya cuando vamos con Juan Pablo, pues la situación fue diferente, ¿no? ¿Sí? O sea, ya no fue de al otro día, ya fue esperarnos a ver, ¿no? Si como escuela, ¿no? Porque algo que sí me gustó mucho de la escuela y por eso seguimos nosotros ahí, fue que fueron muy honestos, ¿no? Y nos dijeron, vamos a ver qué capacidad como tenemos, ¿no? Aquí para poder brindarle toda la atención que necesita tu hijo. Porque la experiencia en la primaria la tenemos, porque ya hemos tenido personas con síndrome de Down en primaria, en preescolar no.
¿sí? Y dije, bueno, ya me dijeron, en tanto tiempo te damos la cita, ¿no? Evidentemente, déjame decirte que yo de ahí salí, bueno, con un nudo en la garganta, porque yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible si mi hijo es como el otro, ¿no? Para mí, los dos hijos, mis dos hijos, yo los amo. Y entonces, ¿por qué decía, por qué me tengo que esperar tanto tiempo para ver si me dicen que sí o que no? Y con el otro no. Sin embargo, también yo quise verlo desde otro punto de vista y dije, bueno, la escuela también tiene razón. Y también qué bueno que son honestos, ¿no? Para ver si sus maestros van a tener la capacidad para atender a mi hijo. Finalmente regresamos después de esa vez y nos dijeron, sí, todos los maestros de preescolar, que eran 4 o 5, están dispuestos a ponerse a estudiar para poder apoyar a tu hijo, ¿no? Y a partir de ahí, a mí me tocó sufrirle esa parte, llorarle, no sabes cuánto, qué frustración y qué dolor como madre. Pero ¿qué crees? Para los demás niños que han entrado a preescolar con síndrome de Down ya fue más fácil, ¿no? Entonces, a veces nos toca abrir puertas y a veces y eso es muy doloroso. Pero ya cuando las abres y ves que detrás ya vienen otros niños y ya no fue tan difícil, ¿no? El acceso, porque ya tenían la experiencia y ya se habían puesto a estudiar, dices, vale la pena todo lo que como familias estamos viviendo, ¿no? Qué padre, Mónica, porque creo que han abierto ustedes, sobre todo tú, muchas puertas, ¿no? No nada más en el área educativa y en la escuela de tus hijos, sino en todos lados, acompañando a las familias, acompañando a las personas que tienen algún síndrome, que tienen alguna discapacidad. Y yo creo que hace la diferencia, ¿no? Porque finalmente todos estos estereotipos, todas estas barreras vienen del adulto, ¿no? Me ha tocado convivir con niños y el niño no tiene idea, ¿no? O sea, no se está fijando y que si alguien más tiene una diferencia, es un niño más como el resto de los niños. Así es, así es. Sí, y te digo, pues sí, vamos abriendo puertas, nos va doliendo, pero la verdad es muy gratificante ver, ¿no? Que en todos estos años, pues ya más gente nos conoce, saben que estamos ahí y que pueden acudir a nosotros, ¿no? Y estamos muy contentos por todo este trabajo que hemos logrado, porque hoy en día no solamente se acercan familias a preguntarnos, ¿no? Cómo hacerle o a dónde llevar a mi hijo, etcétera, sino que también hay maestros que ya nos han buscado y nos han preguntado, ¿no? Oye, ¿cómo le puedo hacer? Tengo una situación así, con un chico incluido con síndrome de Down y pasa esto, esto y esto, ¿no? Entonces, eso, la verdad, nosotros estamos muy contentos porque ya cuando el maestro logra abrirse, ¿no? Y decir, me falta información y empezar a buscar, pues ya quiere decir que ya se están moviendo y que algo es que sí estamos muy contentos por lo que y también estamos muy contentos y agradecidos con todas las familias de la asociación, que somos aproximadamente 100 familias, ¿no? Porque ellos también, ¿no? Difunden esta información, porque ellos también invitan a otras familias a unirse y la verdad es que ya cuando somos muchos y te das cuenta, pues no soy la única, la verdad es que sí, vives más ligero y fluyes un poco más. Uh-huh. Ay, qué gusto, Mónica. Y aquí también de Misión AI te mandan saludos desde Cuernavaca. De Misión AI a C. Ay, sí. Sí, ya, claro que sí. Ana Salinas, ¿verdad? Se me hace que sí, se metieron como Misión AI. Sí, sí, creo que es Ana Salinas, que por ahí también ya compartimos un chat juntas. Sí, muchas gracias, Ana. Y alrededor del síndrome de Down hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos que, ay, pues lo bueno es que tiene poquito síndrome de Down o mucho síndrome de Down, o por la edad de la mamá, ya es una mamá añosa, pues es más probable que tenga síndrome de Down. Varias cosas alrededor. ¿Qué nos puedes hablar de los mitos? ¿Cuáles son verdad? ¿Cuáles no? Se habla mucho de ello, pero quisiéramos saber y que todos los que no están tan familiarizados tuvieran un poco más de certeza alrededor de esta información. Sí, mira, quiero empezar por la parte de la edad de las mamás. Sí hay, es la única, como el único punto que sí es como un poco cierto, que dependiendo de la edad de la mamá. Te voy a decir por qué. Justamente la semana pasada terminé un curso de neurobiología del síndrome de Down en la UNAM.
¿no? Y el doctor Octavio Rosas justo nos platicaba esto, ¿sí? A partir de los 35 años en adelante, los óvulos, ¿no? Dejan de tener esa calidad, ¿sí? Entonces, evidentemente, al ya no ser óvulos como de tanta calidad, pues es más, el pronóstico es un poquito mayor de que tú puedas tener un hijo con alguna discapacidad o en este caso con síndrome de Down, que es la más frecuente como a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí hay una predisposición por la edad y a partir de los 35 años y conforme vas avanzando, sí esto va aumentando. Por ejemplo, una mujer que se embaraza a los 40 años, las probabilidades es que de cada 200 embarazos, uno nazca con síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de las mujeres, a partir de los 35 años, por cada 500 van a ser uno, ¿no? Entonces, como vas viendo, esto va avanzando, ¿sí? Entonces, eso no es un mito, sí es algo que por nuestra biología, ¿no? Porque todo tiene una edad y pues bueno, el tiempo va transcurriendo, ¿no? Y por otro lado, otro de los mitos, que eso sí es una realidad, es generalmente dicen que los niños con síndrome de Down son angelitos, ¿no? O que son muy cariñosos, porque no todos son cariñosos. Otro de los mitos es que dicen que son muy agresivos, tampoco es que todos sean agresivos, ¿no? O tampoco es que todos vayan a tener conductas disruptivas. O sea, todo esto son mitos. Y generalmente esto es por falta de información. Entonces, cuando a veces la familia no tiene todo el conocimiento sobre todo lo que implica el síndrome de Down, generalmente dicen, no, pues es que ellos son así, ¿no? Porque tienen síndrome de Down, pues por eso son muy amorosos, ¿no? Pues resulta que no, ¿no? Resulta que a nivel de las funciones ejecutivas, una de esas funciones se llama inhibición de conductas. Y entonces, como ellos no pueden regular esta parte emocional, pues evidentemente ellos van por la vida abrazando a todo el mundo, ¿no? Y van dándonos nuestro amor, que es tan lindo. Pero eso es muy padre cuando son niños y que son chiquitos. Pero cuando ellos van creciendo y no se ha regulado este tipo de conductas, pues evidentemente cuando llegan a la secundaria o llegan a ser preadolescentes que ya les gustan las chicas, pues sí nos puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si te das cuenta, este tipo de conductas tienen una explicación, pero generalmente las familias no lo saben, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar mucho a nivel de funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cuáles son las que están siendo más alteradas en el caso de ellos, ¿sí? Esta parte también de que son agresivos, no, tampoco, porque también influye mucho el contexto donde el niño se desarrolle. Si el niño está en un contexto, y eso pasa con cualquier niño, ¿no? Tenga o no tenga discapacidad, o sea, dependiendo del ambiente en el que el niño se esté desarrollando, si es amoroso, ¿no? O si donde hay gritos, donde hay insultos, pues es así como va a crecer esta persona, ¿sí? Entonces también, no todos son agresivos, no, porque también llega a pasar que no, es que yo lo veo, mi vecino, así me pasó un día, ¿no? Me dice una señora, no, es que tengo un vecino que su hijo tiene síndrome de Down, ¿no? Y es muy agresivo, ¿no? Nos da mucho miedo pasar por su casa. Entonces yo le explicaba a esta señora, no todos son así. Entonces ya, ¿no? Pero tienes que ir como dando este tipo de explicaciones. Y aquí lo que yo invito mucho a la sociedad y a la gente que cuando se tope con una persona y tenga curiosidad, pues que le pregunte a la familia, ¿no? Porque como bien decías, tenemos que tener una sociedad más informada. Y estos mitos los vamos a empezar a derribar a partir de información. Y este tipo de información, en primer lugar, quienes lo tenemos que tener somos la familia, porque entonces a partir de ahí, pues si vamos trabajando este tipo de conductas que en un futuro pueden ser disruptivas, ¿no? Y si las trabajamos con anticipación, vamos a lograr que este pequeño sea incluido a nivel social y escolar, ¿no? Y que no tenga tantas dificultades para que él pueda convivir con todos los demás y pueda tener mejores relaciones interpersonales, que eso es lo que queremos. ¿Y cómo es la manera, o cuál es la manera correcta de dirigirnos cuando hablamos de una persona que tiene síndrome de Down? Porque en la actualidad se sigue escuchando, me ha tocado escuchar, está enfermito, está malito, y lo mismo, por falta de información, ¿no? Por ignorancia, se van haciendo ciertos términos para dirigirse a una persona cuando pues hay que dirigirnos de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta, Mónica? Sí, pues mira,
hoy en día, hoy estamos tratando de que se utilice un lenguaje inclusivo y dentro de ese lenguaje inclusivo se tiene que decir es persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, persona con parálisis cerebral. Siempre anteponer la palabra persona. ¿Por qué? Porque esto a lo que nos invita es que cuando esté frente a ti una persona con discapacidad, puedas mirar a la persona y no estés viendo solamente a su discapacidad. Porque entonces cuando ves, ¿no? Si por ejemplo un día ven a mi hijo y ven a Juan Pablo, pues se les olvida estar preguntándole hasta cómo se llama, ¿no? Entonces nada más están viendo, oh, él tiene síndrome de Down. Y entonces ya tu cabeza empieza a pensar. Entonces, no, la idea es que veas que hay una persona enfrente de ti, ¿no? Y que le puedas preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y si no te responde, hay que darle su tiempo. Y si a lo mejor su lenguaje no es fluido, bueno, seguramente la mamá te podrá ayudar. Pero sí hay que utilizar un lenguaje inclusivo, ¿sí? Y es persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, no es persona Down, no, 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 eso no es, ¿no? Es persona con síndrome de Down. Lo que pasa es que está muy largo y a veces les da como flojera, así, persona, ¿no? Y hasta cuando lo escribimos, pues sí, está muy largo, pero aunque esté muy largo, estamos hablando de respeto, ¿no? Entonces, antepongamos el término persona. Sí, muchas veces, ay, pues es lo mismo, ¿me entendiste, no? Sí, pero Ajá, dentro del lenguaje va implícito muchas cosas. Una es el respeto, una es también el conocimiento y el decirle las cosas por su nombre, y en el lenguaje también están implicadas muchas otras cosas, no nada más desde, ay, ya me entendiste de quién hablaba, ¿no? Porque así también, es, ay, el down, o sea, como si fuera su esencia sí, principal, ¿no? Que eso no es de nadie, ¿no? Ni del down, ni del hiperactivo, ni de cualquier otra, ¿no? Pero, o sea, como dices, bien poner una persona y ya después, o sea, nombrarlo la discapacidad, pero finalmente hay que verlo con estos ojos, ¿no? Estamos frente a un otro ser humano que también piensa, así que es. también siente, que también involucra otras cosas. Así es. Y esto que dices, me encantó, ¿no? Que dices que piensan, que sienten, que quieren. De verdad, ellos quieren decidir, ¿sí? Ellos te pueden decir si quiero esto de comer, no quiero esto de comer, hoy sí quiero esto, hoy no quiero lo otro, ¿no? Entonces, esta parte de como familia permitirles el poder decidir es lo que los va a llevar a lograr una independencia, ¿no? En un futuro, ¿sí? Hablamos de que queremos justamente que ellos sean personas autónomas, independientes y determinadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas que sean autónomas, pues estamos hablando de que queremos que sean ellos en el hogar, personas que sean capaces de hacerse de comer, ¿no? De hacerse un sándwich, de tener la cama, de bañarse solos, ¿sí? Esto hablamos de autonomía, de habilidades sociales en la casa, etcétera. Pero cuando ya queremos que ellos sean independientes, entonces la independencia lo que implica es que ellos ya tengan participación en la sociedad, ¿no? Y cuando ya hablamos de personas determinadas, es que ellos tengan ese poder y esa capacidad para poder decir, con esta persona no me acerco porque puedo estar en peligro, ¿no? Quiero trabajar, yo quiero trabajar y quiero ser pintor, ¿no? O quiero participar en las Olimpiadas, o, ¿no? Que ellos sean personas determinadas y que puedan ser capaces de decidir y pensar por sí mismos. Y que aunque tengan discapacidad intelectual, mucha gente piensa que esto no es posible, ¿no? Sin embargo, quiero comentarles, y ahí les invito a leer el libro que se llama Lenguaje y Cognición del síndrome de Down, que lo hizo la UNAM. Y ahí es una serie de estudios que se hizo con pacientes mexicanos y algunos latinoamericanos. Y pues ahí nos habla de que se han encontrado 150 tipos diferentes de fenotipos en el síndrome de Down. Por eso hay tantas diferencias entre nuestros hijos. Y entonces por eso tú mencionabas algo ahorita. ¿Por qué a él se le ve más? ¿Por qué él menos? ¿Por qué ves que uno puede más que el otro? Etcétera. Bueno, justamente porque ahí está la diferencia. Hay 150 fenotipos diferentes. Pero también en este libro se menciona que en el síndrome de Down, la mayoría de las personas oscilan entre una discapacidad intelectual que va de leve a moderada, ¿sí? Sin embargo, hay personas que solamente tienen discapacidad intelectual sin tener síndrome de Down y ahí sí se pueden ir a otros grados, ¿no? Leve, moderada, severa, profunda, etcétera. Pero en el caso del síndrome de Down, no. Entonces,
Cuando dan por hecho esta parte de que ellos no entienden, pues lo que tendríamos que informarle a las familias y a la sociedad es que la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual leve y moderada. Sin embargo, cuando las personas reciben una atención temprana, y te hablo de temprana es desde los primeros días y primeras semanas. Temprana ya no es cuando el niño llegó a una terapia a los 3 años, ahí ya no hablamos de intervención temprana, ¿no? Hablamos antes de los primeros 2 años de vida, incluso de los primeros días o meses. Y entonces cuando hay este tipo de intervención, se puede lograr que la persona tenga una discapacidad leve. Y entonces, claro que te entienden absolutamente todo. A lo mejor de manera oral no te pueden expresar todo, pero claro que te lo están entendiendo. Uh-huh. Qué interesante los datos que nos das, ¿no? Y poder compartir información que sea con base científica, pues nos da y nos abre mucho las puertas, el panorama y nuestra percepción acerca de pues los diagnósticos, ¿no? Sobre todo ahorita en que estamos hablando del síndrome de Down. Y ahora que te refieres a intervención temprana, ¿qué tipo de intervención para quien nos oiga, que tenga algún chiquito que esté pasando por alguna situación o que conozca a alguien? ¿Qué tipo de intervención cuando acaban de nacer, cuando tienen poco tiempo? Bueno, lo primero que tienen que hacer es llevarlos a terapia física, y esto es con un licenciado en rehabilitación física, y en caso de que los vaya a atender una licenciada en comunicación humana, esta licenciada en comunicación humana tiene que tener una especialidad en neurodesarrollo, ¿sí? Porque las licenciadas en comunicación humana se dedican más a cuestiones de lenguaje, de audiología, etcétera, pero hay algunas que llegan a dar terapia física, pero quienes la den tienen que tener una especialidad en neurodesarrollo. Sin embargo, yo personalmente, yo siempre recomiendo que vayan con un licenciado en rehabilitación física que tenga especialidad en neurodesarrollo también, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro, tienen que acudir a una terapia de habla y de alimentación, porque muchos chiquitos llegan a tener sensibilidad en la cavidad oral. Entonces hay que desensibilizarlos para que ellos puedan empezar a alimentarse de una manera adecuada, y porque además todo va de la mano, ¿no? La masticación y el fortalecer todos los músculos para que más adelante los fonemas puedan salir. Entonces es importante que tengan una terapia de habla y de alimentación, y también una terapia de lenguaje. También, así como en el autismo, si hay pequeños que presentan mayor sensibilidad, ¿no? Porque hay algunos que sí la presentan, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él sí ha presentado muchas cuestiones sensoriales, entonces a él recibió una terapia que te puede, aquí en el DIF tenemos unos cuartos de integración sensorial, y a donde los chicos los meten con diferentes luces, sonidos, etcétera, y ahí les dan esa terapia de integración sensorial. También en algunos casos se puede apoyar de las terapias auditivas, porque lo que dicen los expertos es que muchas veces pasan años, 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 y resulta que tu hijo lleva pues 10 años en terapia de lenguaje, y dices, bueno, pero ¿por qué no habla? Entonces, bueno, tenemos que acudir a las terapias auditivas porque seguramente solamente está escuchando una parte de la palabra, ¿no? Tiene que ver con los sonidos graves, agudos, etcétera. Entonces, si él no tiene pues una buena calidad de escucha, pues evidentemente el pequeño no va a aprender, ¿sí? Entonces, también por eso hay que acudir a las terapias auditivas y también a la terapia ocupacional, que son las que te va a proporcionar las habilidades para la vida, ¿no? Que son las que te decía en casa, aprender a ser autónomo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que incluye. Pero, además, algo muy importante, y es que se debe de tener una guía debes de contar con la guía de salud para personas con síndrome de Down. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay estudios que se tienen que hacer antes de los 2 años, ¿no? Para prevenir ciertas cosas, como por ejemplo el hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, de repente, a veces a algunos médicos se les olvida, y bueno, tú sabes que no detectar un hipotiroidismo antes de los 2 años, pues te causa un daño neuronal. Entonces, si de por sí ya hay discapacidad intelectual y esto no es detectado antes de los 2 años, pues esto es mucho más grave, ¿sí? Y además ese estudio se tiene que hacer posteriormente cada año, ¿no? En caso de que no haya salido positivo. Ya si sale positivo, pues hay que ir por lo menos 2 veces al año con el endocrinólogo. Uh-huh. Y también las cuestiones de la vista y del oído. Por ejemplo, este tipo de estudios también se hacen cada año, porque resulta que entre el 60 y 70% de las personas con síndrome de Down van perdiendo el oído y la vista, porque las vías respiratorias de ellos son diferentes a nosotros, son mucho más abiertas. Entonces, la mucosidad es más fácil
que se vaya a los ojos y a los oídos. Y entonces esto lo que ocasiona es que haya muchas infecciones que muchas veces ya no son perceptibles incluso para los médicos, y como papá te acostumbras, ¿sí? Y entonces eso hace que estas infecciones ocasionen la pérdida del oído y de la vista. Entonces va de la mano el siempre tener esta guía de salud, ¿no? Porque obviamente sin salud, pues obviamente, y todos los canales no están de aprendizaje no están abiertos al 100%, pues evidentemente el chico no va a aprender. Entonces va de la mano el programa de intervención temprana junto con el llevar una guía de salud. Gracias porque nos resumiste de manera clara, precisa, lo que tienen que hacer como familias, ¿no? Y sobre todo porque hace la diferencia una intervención temprana en cualquier niño, ¿no? Y si vemos que tiene una discapacidad, pues con más razón, porque los primeros años de vida son de suma importancia para el desarrollo de cualquier persona. Así es. Así es, estos primeros años. ¿Cómo podemos ser más conscientes? O sea, tú con toda tu experiencia, con todo esto, como sociedad, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta como sociedad? Yo creo que ser más sensibles al tema, ¿sí? Yo creo que ser más empáticos con la familia y de repente ponerse un poquito en el lugar de aquella mamá o de aquel papá que está frente a ti, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, pasa esto mucho en las escuelas, ¿no? Que de repente hacen la fiesta y pues a tu hijo no lo invitan, ¿no? Invitan a todos los demás regulares y como mamá dice, uy, no, estás con el nudo en la garganta de, ¿y por qué mi hijo no? ¿No? O sea, cuando él podría estar ahí y sería un espacio donde como sociedad pudieran apoyarnos para que nuestros hijos aprendan también a conducirse, a comportarse, a relacionarse con los demás y también a divertirse, ¿no? Entonces, esto yo se los pediría a la sociedad. Cuando tengan a una persona con discapacidad en el salón de sus hijos, que los inviten que los inviten a sus fiestas, que no los hagan a un lado por tener una discapacidad o porque asuman que él no se va a poder comportar, ¿no? Entonces pueden apoyar de esa manera. De otra manera yo he escuchado mucho a las familias que generalmente se molestan, ¿no? Porque cuando ves a una persona con discapacidad en la calle, ¿no? De repente, o con síndrome de Down, se les quedan viendo y entonces, ¿no? A veces la familia está un poco más sensible. Entonces, ¿qué puede hacer ahí, ¿no? Cuando te encuentras a alguien, pues acercarte y preguntarte si tienes acerca de una duda, ¿no? Oye, ¿qué es el síndrome de Down? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cuántos años tiene? Etcétera. Entonces, la familia seguramente le va a poder informar, ¿sí? En otro sentido, también, pues, dejar de pensar que ellos son angelitos, ¿no? Porque la verdad es que ninguno de nuestros hijos bajó del cielo, ¿no? Todos estuvieron aquí en nuestra pancita 8 o 9 meses, ¿no? El tiempo que tuvieron que estar, y pues no son angelitos, ¿no? Y luego yo le decía, pues sí, es un angelito, pero con cola de diablito, porque mi hijo es tremendo, ¿no? Es berrinchudo, se enoja, ¿sí? Y a las familias también que pedirles que el trato, bueno, a las familias y a la sociedad, que el trato para cualquier persona con discapacidad, el trato es normal, ¿no? Como dicen por ahí, lo normal es un trato normal. Y aquí te comento esto porque fíjate que en una ocasión me tocó ir a dar una charla a familias solamente con discapacidad intelectual. Y entonces, esta mamá llevaba a su hijo adolescente y entonces yo saludo a su adolescente y le digo, hola, ¿cómo estás? Evidentemente el chico no me respondió. Y en el transcurso de la plática, la mami muy enojada, muy sensible estaba ese día, me dice, es que usted ahorita le habló a mi hijo como si fuera una persona normal y no lo es porque él no entiende, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Tenemos que seguir trabajando con las familias esta parte del duelo, porque evidentemente cuando sigues mirando a tu hijo de esta manera, estamos en duelo. Entonces, a las familias, que pedirles que hay que atendernos, ¿no? Y buscar un apoyo emocional no está mal. Al contrario, si emocionalmente nosotros estamos bien, eso se va a reflejar automáticamente en nuestros hijos, ¿no? Entonces, como familias tenemos que aprender a aceptar que existe este diagnóstico y cuando nos estemos dando cuenta que estamos siendo como muy sensibles a estas preguntas, ¿no? Cuando otra persona, así deberían de preguntarles a nuestros hijos y tratarlos, ¿no? Entonces, ahí es pedir ayuda, porque si lo que nosotros estamos buscando que esta inclusión sea justamente un trato normal,
pues es como, así tienen que llegar, ¿no? Y luego me preguntan, oye, ¿y entonces cómo me dirijo? ¿Y cómo lo trato? Pues normal, así como llegas y me preguntas y me saludas, lo mismo quiero para mi hijo, ¿no? Y así vamos a hacerlo sentir que él no es diferente, ¿no? Sí, Entonces, creo que son cosas que tenemos que trabajar mucho todavía las familias y también la sociedad. Sí, María Elena, me ibas a decir algo. sí, y cómo empieza todo en la familia, ¿no? Yo sé que es difícil, que tienen que pasar por un duelo porque hay muchas expectativas ante un bebé, ¿no? Y cuando las expectativas pues no resultan, pues viene un proceso de pérdida, ¿no? En cuestión a lo que nosotros nos habíamos imaginado que podía ser. Entonces, como papá, poderlo ver, y como dices, normal, y también abordarlo de esta manera, porque si no también lo vemos con una discapacidad y entonces viene la sobreprotección y él no puede y entonces hacemos todo por ellos y somos más consecuentes en algunas cosas, ¿no? En cuestión de límites, en cuestión... Y finalmente, pues esta parte de no aceptar va a ir trayendo y va a ir arrastrando cosas que le van a afectar a la persona que la padece. Así es, son consecuencias, como bien dices. Entonces, cuando todavía uno está atorado en el duelo, entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues estás educando a tu hijo desde la sobreprotección o desde la sobreexigencia, ¿no? O desde la omisión. Entonces, no me hago cargo, él tiene discapacidad, así va a ser siempre. Sobre la exigencia, pues decir, no, mi hijo tiene 7 años y ahorita forzosamente tiene que estar en primero de primaria o segundo de primaria y él tiene que hacer todo tal cual como lo hace un niño de 7 años regular. No, tampoco podemos caer en eso, ¿sí? Entonces tenemos que buscar aquí un equilibrio y eso a veces cuando nosotros solos no podemos, es importante que aprendamos a pedir ayuda. Pero es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Tú sabes esta parte del síndrome de la mujer maravilla y entonces las mujeres aquí somos perfectas y todo lo podemos y todo lo hacemos y no permitimos que el padre entre y que nos ayude de acuerdo a cómo él sabe y a cómo él puede hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando nos cargamos todo eso, llega un momento en que obviamente viene el síndrome del cuidador, ¿no? Y ahí evidentemente es cuando ya no puedes y puedes caer hasta en una depresión. Sí, exacto, Mónica. Y tenemos aquí una pregunta, ¿cómo ayudar a los papás de recién nacido con síndrome de Down a aceptar el diagnóstico de mejor forma? Mira, yo lo que creo es que siempre el platicar con otra familia que lo vive y cuando te diga todas las posibilidades que tu hijo va a tener o que nuestros hijos van a tener, te cambia la perspectiva, ¿no? Eso. Y la otra, informándote, pero informándote en las páginas adecuadas, ¿sí? Porque yo te puedo decir que cuando mi hijo nació y empecé a buscar en internet, me encontré con cosas trágicas, ¿no? Y también es importante buscar el apoyo de familias que tengan una mirada como un poco más, ¿qué será? Positiva hacia la discapacidad, ¿sí? Porque también de repente te encuentras personas que a lo mejor por X situación no están bien, ¿sí? Y entonces el mensaje es, pues no, es el mismo que te puede dar a lo mejor el médico, ¿no? Pues él no va a poder hacer nada, él no va a poder hablar, él no va a poder... Y entonces lo que menos necesitas en esos momentos es este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo soy de la idea y una de las razones por las que yo me metí de una manera pues muy profunda a estudiar estas cuestiones de síndrome de Down era porque justamente yo quería asesorar a las familias, pero no solamente a partir de mi experiencia como madre, sino a partir de información científica que está hoy ya en día y que nos hace pues cambiar esta mirada hacia la discapacidad. Entonces, ¿qué les serviría mucho hablar con una persona? Si gustan, pues aquí estoy. Y también formar parte de un grupo de apoyo. Esto es muy importante, porque como te decía, cuando uno se vive con otras familias y te vives acompañado, de verdad que tus sentimientos, tu angustia empieza a bajar, porque vas viendo que hoy otros chicos pueden. Y también, si vamos a ver el Facebook, yo digo, las redes sociales pues te pueden servir como para bien y para mal, ¿no? Entonces, o te animan y te motivan o te pueden cambiar la mirada y entonces de repente nada más ves, puedes encontrar páginas en donde solamente se hable de esa parte vulnerable del síndrome de Down y en lugar de fortalecerte y motivarte,
pues dices, uy, qué triste, y eso le va a pasar a mi hijo, ¿no? Entonces hay que aprender a identificar qué páginas de Facebook vamos a empezar a seguir, ¿no? Yo siempre, fíjate que yo cuando voy a publicar algo de mi hijo, particularmente yo entro en conflicto, ¿no? Porque digo, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sí? Pero de alguna manera digo, bueno, está bien, lo voy a hacer porque necesitamos hacerle ver a la sociedad que nuestros hijos pueden, ¿no? Y entonces de repente me ves subiendo cosas y a los 15 días o al mes las bajo, ¿no? Porque de repente ya me enojé y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que estarle mostrando a la sociedad que mi hijo puede, ¿no? Cuando por derecho él tendría que estar en una escuela regular, si es que es lo que yo decidí, ¿verdad? Porque también hay que respetar a las familias que deciden que sus hijos estén en una escuela especial, ¿no? Pero en el caso de las mamás que queremos otras cosas para nuestros hijos, entonces yo entro ahí en conflicto, digo, ¿por qué lo tenemos que hacer si es un ser humano como cualquier otro? Pero bueno, hay que concientizar y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que seguir luchando por esta inclusión y a la persona que pregunta esto, yo le aconsejo que se puede acercar a nosotros para tener una asesoría con conocimientos, no solamente es a partir de la experiencia, ¿sí? Que se haga de una guía de salud y que vaya con los terapeutas adecuados para que su hijo o su hija pueda tener un desarrollo óptimo. Porque como les decía, la atención temprana es desde que nace, desde las primeras semanas. Ya cuando empiezan más adelante, esta generación de conexiones neuronales nunca va a ser la misma, ¿no? Como los 2 primeros años de vida. Después de esos 2 primeros años de vida, pues el pequeño ya no va a aprender de esa misma manera, ¿no? Y además que cuando hay unos estudios, que también los invito a verlos, en el Laboratorio de Neurobiología de la UNAM, y ellos tienen un estudio donde te muestran a una neurona de una persona regular y una neurona de una persona con síndrome de Down. Y entonces tú vas a ver, la neurona de la persona con síndrome de Down tiene mucho menos ramificaciones, mucho menos dendritas. Entonces, para alcanzar a hacer la conexión con la otra, pues ahí tienes que estar empujando. Y entonces, de ahí que tienes que ser muy disciplinado y que la terapia, pues no solamente es una vez a la semana, sino que es todos los días en la casa, ¿no? Con cosas de la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que invitamos a las familias que están empezando a hacer esto. Y del duelo, pues bueno, la verdad es que algunos lo pueden superar más rápido, otros se llevan más tiempo, ¿no? Porque esta capacidad de resiliencia, pues se va formando a partir de todas las adversidades que nosotros hayamos afrontado, pues anteriormente, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo inconscientemente, ¿no? Se fue grabando en nuestra memoria, cómo vamos evadiendo estas barreras, pues bueno, es así como lo van a ir aceptando. Y si ven que no, pues busquen ayuda. Pueden ir con un psicólogo, pueden ir con un tanatólogo, pueden ir con un terapeuta familiar, con un orientador familiar, pero que si no pueden solos, busquen ayuda. Sí, gracias, Mónica. La verdad, eso es súper importante. ¿Y qué páginas o qué redes nos sugieres que son confiables, ¿no? Porque a veces uno entre tanta información y estamos a un clic de obtener miles de cosas y no siempre es la mejor. ¿Tienes algunas páginas que nos sugieras que podamos Sí, consultar? sí, sí, a mí me gustan mucho las páginas que son más científicas y fíjate que desde ahí lo miras, ¿no? Como las páginas que tienen artículos científicos son las que menos likes tienen, ¿sí? Entonces de verdad, tenemos que ponernos a estudiar un poquito más acerca de esto, sobre todo si queremos apoyar a nuestros hijos y prevenir muchas cosas que se pueden venir en el futuro. Y yo ahí les recomiendo que pueden seguir al doctor Jesús Flores Veledo, que él constantemente nos está hablando de estudios científicos acerca del síndrome de Down, Down España y Down 21. Son las páginas que yo generalmente sigo. Y páginas terapéuticas que a mí me gustan mucho, porque algunas son mamás, pero también han estudiado de manera muy profunda acerca del síndrome de Down y sus hijos hoy, pues bueno, son espectaculares, han logrado grandes cosas. Pues ahí yo los invito a que sigan a Raquel López de los Reyes, ¿no? Que ella tiene un joven con síndrome de Down. Ella también es psicóloga, pero ella se ha dedicado a lo que es la lectura y escritura. Ella es pionera en esto en México desde hace como 20 años. Ella le ha enseñado a leer y escribir a muchos chicos, ¿no? Otra página que me gusta mucho también es la de Isabel Pasos.
que ella ya tenemos el gusto de conocerla porque la trajimos hace unos años aquí a Cuernavaca que nos diera unos cursos. Y también su hija, no sabes, es brillante, tiene 18 años, va en primero de preparatoria y bueno, haciendo raíces cuadradas que ni yo sé hacer, ¿no? Entonces, y que ella también, de verdad, se ha metido de una manera muy profunda. ¿Qué otras páginas sigo? De Click. De Click, de ahí la directora es Adriana Pérez. Ella, por ejemplo, no es mamá, pero ella es profesional y una gran profesional. Ella estuvo justamente en Francia aprendiendo un poco más acerca de métodos sobre lectura y escritura y ella maneja muy bien el método fonético gestual. Entonces también a ella la pueden estar siguiendo. Entonces prácticamente yo no sigo muchas páginas, me gusta más seguir, en el caso de que sean mamás, personalmente sigo mamás que sean también profesionistas y que se dediquen a esto y que hayan estudiado, ¿sí? Porque eso es cierto que a mí me aporta mucho, ¿no? A mí me aporta mucho. Y las páginas científicas, porque también siempre necesito tener yo una explicación científica para que me digan por qué mi hijo es así, ¿no? Yo nada más no me puedo quedar con esta parte de decir, pues sí, no, yo necesito como que irme un poquito más a profundidad y entonces ya cuando tengo la explicación científica ya me quedo como un poco más tranquila. Ay, pues qué gusto, Mónica. De verdad agradecemos muchísimo haberte tenido aquí. Y los invitamos también a a seguirla en redes sociales. En Facebook están como Trisomía 21 Morelos. Y también nos da el teléfono donde podemos contactarla, a la sociedad y a Mónica. Agradecemos de verdad toda la información tan rica que nos brindaste. Muchas gracias y te invito también luego, quedan grabados a la sesión y también los comentarios, que tienes comentarios súper lindos de la gente Ay, que no, muchas. mira. Ay, sí, y yo también. Fíjate que ahorita estamos muy tristes porque esta pandemia no nos ha permitido ver a las familias, pero yo también los aprecio mucho, les agradezco mucho que formen parte de nuestra asociación, porque todos juntos estamos formando parte de este cambio en Morelos, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, hacer un cambio en nuestro estado y decirles que sí se puede, que nuestros hijos pueden aprender a hablar, a leer y escribir y ser personas autónomas e independientes. Muchas gracias. Nos dicen también qué rico escucharlas. Gracias por toda la información. Gracias, Yesenia. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches y nos encantó haberlos tenido por aquí. Así que si conocen a alguien, si pueden difundir toda esta información, recomendar la página también de Trisomía 21 y la de First Years para que puedan informarse con cuestiones que tengan fundamento, como bien lo dices, ¿no? Creo que eso es básico, ¿no? A ti personalmente te da tranquilidad, pero yo creo que como sociedad nos da certeza. Sí, así es, así es. Muchas gracias, Marilena, y muchas gracias a todas las personas que esta noche nos estuvieron escuchando. Gracias, bye bye. Gracias, bye.